mis corazones hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Uñitas que Enamoran. Yo soy Jacy Chávez y el día de hoy es un placer poder saludarles, esperando claro que se encuentren súper bien. Allá donde quiera que ustedes me estén mirando, reciban un fuertísimo abrazo de mi parte. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que está en súper tendencia y que cada vez más se va poniendo de moda. Y esto es la manicura para caballeros. Es algo que está yendo cada vez más en tendencia. Y el día de hoy pues tengo la oportunidad de poder compartirles cómo es que realicé esta manicura. Lo primero que estoy haciendo, como ustedes miran aquí, ya se los he recomendado en algunos otros videos, es colocar un poco de removedor de cutícula para que esta pielecita se nos suavice. Claro que antes hay que desinfectar muy bien todo lo que es nuestra área de trabajo, así como nuestras herramientas y también las manitas y nuestras manitas. Bueno, las manitas del cliente y nuestras manitas. Luego lo que voy a estar haciendo una vez que han pasado, no sé, unos 2-3 minutitos, vamos a estar utilizando el empujador de cutículas. Y lo vamos a pasar de esta manera, muy suavemente vamos a estar empujando la piel. Pero el removedor lo que hace es que nos ayuda a que sea más suavecito. Pero eso sí, tienen que buscar uno que sea libre de grasa para que a la hora de aplicar el gel o el acrílico o cualquier procedimiento para hacer la extensión de uña no vaya a causarles desprendimiento si es grasosito. Después lo que voy a estar haciendo es usar esta fresa. Esta se las recomiendo, es una punta ovaladita y funciona súper bien tanto para levantar la cutícula como para quitar estas pequeñas callosidades que se suelen hacer en esta parte. O sea, callosidades no muy fuertes, ¿no? O sea, unos callitos, hay unas durecitas muy suaves, pero nos sirve muy bien para quitarlas y tal vez nos ayuda muy bien para levantar la cutícula. Ahí, como ven, también mi cliente no trae tanta pielecita muerta. Bueno, pielecita muerta sí, pero no trae mucha cutícula, entonces también es un poco más fácil trabajar. Si ustedes, por ejemplo, entre cada procedimiento sienten que la cutícula está como muy dura, les recomiendo que vuelvan a pasar otro poquito de removedor de cutícula, y esto, créanme que aparte de que va a hacer que quede más bonito, nos va a ayudar mucho a que nos sientan como que ese jaloncito cuando está muy reseca la cutícula. Después lo que voy a estar haciendo es con las tijeritas de manicura, con mucho cuidado, voy a estar recortando toda esta parte de aquí que trae él con el crecimiento. En este caso él me lo pidió así. También depende mucho de las clientas. Hay clientas que no les gusta que uno retire pues lo que es la cutícula, y bueno, aunque se ve más bonito cuando no la retiramos, también depende mucho de las clientas. Aquí voy a estarla retirando con mucho cuidadito para evitar pues cortar pues su pielecita. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Aquí se ve así como que un poquito brusco, pero es porque está ligeramente acelerado el video, chicas. Todo esto yo lo hago pues con muchísimo cuidado para evitar lesionar a nuestro cliente. Ahí, como ven, quitamos todo lo que son las pequeñas durecitas con ayuda de la tijerita de manicura. Y créanme que no es necesario que salga en una sola pieza, chicas. Con que hagamos los cortes parejitos y no picoteemos mucho, sino que nos salgan cortes parejos, con eso es suficiente para evitar que nos quede como despellejadita la cutícula. También deben de tener unas tijeritas que tengan un buen filo para que no tengan que estar como que jalando los ¿cómo se llaman? Los pellejitos. Y también les recomiendo que cada servicio que ustedes hagan, utilicen todas sus herramientas, pues sean nuevecitas, que estén acabaditas de desinfectar. Después voy a estar cambiando por este barilito, mis amores, y lo vamos a pasar en la velocidad súper más bajita de nuestro drill. Lo vamos a pasar, como les comento, como en forma de U en todo lo que es el círculo de la uña y los laterales, y luego lo vamos a pasar por la parte de en medio, o empezamos por la parte de en medio y luego hacemos como que fuera un circulito. Esto es para dejar totalmente libre de pielecita muerta toda esta zona, y también nos ayuda a terminar de perfeccionar lo que es la zona de cutícula. Y una vez que hacemos este paso, retiramos bien todo lo que es la pielecita muerta. Es bien importante, chicas, no recargar mucho el drill para evitar lastimar a nuestras clientas, bueno, nuestros clientes en este caso, que es un joven que vino a hacerse su manicura. La verdad es que el resultado a mí me encantó. Vamos a estar sacudiendo con un cepillito todo el polvito que pueda tener para que no nos quede ningún tipo de residuo. Aquí, por ejemplo, también les recomiendo que chequen, porque aquí a mí me quedó un pedacito de uña, todavía no le quité bien
pues, la capita de grasita que trae, y eso es bien importante quitarlo bien para que no tengamos desprendimientos y también para evitar que se le pueda hacer algún hongo a nuestro cliente. Vamos a pasar la lima también por todo lo que es el borde libre para que nos quede unas uñitas pues uniformes, todas redonditas o cuadradas. En este caso las estoy haciendo ovaladitas porque así me las pidió mi cliente. Y entonces le voy a estar quitando estos piquitos que luego se entierran ahí en las uñitas, los vamos a estar haciendo ovaladitos. Y luego, chicas, vamos a estar colocando un poquito de alcohol en todas las uñitas y las vamos a estar limpiando con una gasita libre de polvo. Vamos a estar colocando en todas las uñitas lo que es nuestro deshidratador para que nos queden totalmente las uñas libres de grasa y nos queden así como totalmente opacas, y de esta manera pues tengamos una mayor adherencia. Luego vamos a estar poniendo nuestro adherente, en este caso lo vamos a estar aplicando a una sola capa, ya que como voy a estar trabajando con gel semipermanente, con una capa que ponga es más que suficiente. Y también no se olviden de sellar lo que es área de punta, porque esto también nos ayuda a que de esta zona no se nos vaya a estar levantando el gel. Es importante sellar siempre la punta con el Protein Bond para evitar que se nos jale. Aquí a mí me quedó un pedacito de cuerito levantado, lo recorté porque si no, a la hora que yo pusiera mi gel me iba a quedar encimado y eso me iba a provocar que se me desprendiera antes de tiempo. Aquí vamos a estar colocando ya lo que es la base. Voy a estar trabajando una base transparente, ya que es una manicura para caballero y él pues no quiere ningún color, quiere que se vea algo bonito, pero no quiere que se vea algo así como muy llamativo. Vamos a colocar la base y la vamos a meter a curar en la lámpara por 1 minuto, tratando de no tocar la piel para evitar esa sensación quemante. Y una vez salida de la lámpara vamos a limpiar la capita de inhibición que deja como pegajosita. Y por ejemplo a mí aquí se me escurrió un poquito, les recomiendo que lo quiten de la piel para que así la siguiente capa no se escurra pues por ahí mismo y que quede un trabajo feíto. Ahí miren qué padres están sus anillos de mi cliente. Vamos a usar un punzón y voy a estar usando un pincel bien delgadito para hacer los trazos. Algo que está muy en tendencia entre las manicuras para caballeros son trazos así como muy minimalistas, son como puntitos, son líneas, son trazos así como muy tribales le llaman, trazos así como muy sencillos, pero la verdad es que sí se ven bonitas las manitas de los caballeros bien arregladitas. Voy a estar colocando ahí un puntito con gel painting, lo vamos a dejar ahí y luego con un pincelito liner muy delgadito vamos a estar haciendo una línea. Les comento que las líneas que yo he visto de las manicuras para caballeros son así como muy delgaditas y la verdad es que se ven muy padres las manicuras. Aquí les voy a ir dejando como hice todas las uñitas para que ustedes pues miren cómo es que se fue haciendo la manicura. Acá les voy a estar enseñando esta me gustó muchísimo esta uñita. Vamos a estar colocando aquí lo que es la luneta, aquí le vamos a estar haciendo un medio círculo digamos y lo vamos a estar rellenando. Aquí hay que tener cuidado en la zona de cutícula, como les digo, para no tocar la piel, y lo vamos a estar rellenando. Estoy trabajando con gel painting, chicas, porque pues se me hace como más fácil para hacer este tipo de trazos, ya que como es menos es más sólido, digamos, es más espeso, no se desparrama, entonces nos da chance de trabajar toda la manicura sin que se nos esté desparramando. También lo pueden intentar con algún gel semipermanente, pero si ustedes ven como que se les extiende mucho, pues pueden ir precurando las líneas para que no se les vaya a anchar y se les pierda el diseño. Aquí la línea que estoy haciendo me quedó como muy ancha y pues quiero que me quede como muy finita porque siento que se ve como más estética para caballero. Y lo que hice fue limpiarle ahí con un pedacito de pincel con monómero para que me quede así súper parejita y delgadita. Voy a estar colocando aquí otra segunda rayita, esta nada más va a llegar a la mitad. Como les digo, chicas, esta es una recreación. El joven me trajo el diseño que él había visto en internet que quería y bueno, pues yo traté de hacérselo lo más parecido posible. En esta otra también vamos a estar trabajando lo que es un diseño con puntitos. Así que bueno, me auxilio de lo que es mi pincel y lo que es la
¿cómo se llama? El punzol para hacer el trazo. Hago una primera línea, luego voy a estar trabajando lo que es la siguiente línea, dejo un espacio y luego hago la siguiente línea para después colocar lo que son los puntitos. El diseño de la uñita gorda es igual que el del meñique, ya no se los mostré, y la vamos a meter a curar por 1 minuto. Salido de lámpara vamos a estarle limpiando la capita de inhibición que suele dejar el gel painting y le voy a estar dando un terminado en gel mate. Creo que manicura mate para hombres queda súper genial, aparte que es un efecto que también anda en súper tendencia. Bueno, a mí aquí en mi mesita de trabajo, chicas, me lo piden muchísimo y la verdad es que se ve súper genial. Vamos a aplicar de igual manera una capa que no quede demasiado gruesa. Tiene que ser una capa que cubra bien, pero que no nos toquemos la piel del cliente para evitar que tenga esa sensación de ardor o de que le quema. Y también recuerden que es importante en este caso que quedan como huequitos entre una línea y otra, poner suficiente cantidad para que se vaya emparejando y meterlo a curar a la lámpara por 1 minuto. También vamos a estarles consintiendo sus cutículas a los caballeros, poniéndoles un poquito de aceite de cutícula del de su preferencia y de muchos olores y de muchos aromas, y esto nos ayuda a que esta zona de aquí no se nos vayan a hacer pellejitos y que les queden bien hidrataditas y pues que se les vean más bonitas sus manitas. La verdad es que me sentí un poco nerviosa al principio cuando hice la manicura, pero lo disfruté mucho y pues creo que a mi cliente le gustó muchísimo. Ojalá y me caigan más chicos al hacerse sus uñitas y me den chance de grabarles. Aquí les muestro ya el resultado final, espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like, me ayudarías muchísimo si compartes este video. Y pues bueno, que Dios me los cuide, me los bendiga y que nos podamos ver en un nuevo videito. Besitos, bye bye, los quiero.